bienvenidos a este programa, su programa AMS Noticias. Mi nombre es Andrea Sepúlveda. Hoy vamos a tratar un tema de interés social como lo son las apreciaciones psicosociales sobre la violencia en la adolescencia. Para esto, cuento con 4 invitadas especiales psicólogas y expertas en el tema. Ellas son Ana María Serrano, Soleidis Pérez, Marianela Rojas y Amanda Pérez. Bueno, como forma introductoria debemos ser conscientes de que el fenómeno de la violencia juvenil no se puede separar de la violencia sufrida por los y las jóvenes, que debemos considerar siempre el propender a que se realicen políticas de juventud en todos los ámbitos que conduzcan a una disminución de las conductas violentas y que pues obviamente conlleven a un aumento del bienestar de la sociedad en su conjunto. El tema de la violencia juvenil, de sus tópicos y realidades es abordado por Urra. Este autor enfatiza que no habría violencia del adolescente sino violencia como tal. El autor se adhiere a los planteamientos de la violencia como conducta aprendida. También expone que el joven no es el emisor de la violencia, sino el receptor de esta. Este también aborda el tema de la delincuencia juvenil, de cómo ha desaparecido la banda o la pandilla, pero continúa el agrupamiento, y de los hijos que agreden en el hogar. También quiero hablar y dejar claro unas estadísticas que reflejan cómo ha ido aumentando la cifra de la violencia juvenil. En todo el mundo, cerca de 130 millones de estudiantes entre las edades de 13 y 15 años experimentan casos de acoso escolar. 3 de cada 10 adolescentes de 39 países de Europa y Norteamérica, alrededor de 17 millones, admiten que acosan a otros en la escuela. 732 millones de niños en edad escolar entre 6 y 17 años viven en países donde el castigo corporal en la escuela no está completamente prohibido. Cada 7 minutos en algún lugar del mundo, un adolescente es asesinado en un acto violento. Solo en 2015 la violencia costó la vida de alrededor de 82.000 adolescentes en todo el mundo. Las personas de 15 a 19 años son particularmente vulnerables, ya que tienen 3 veces más posibilidades de morir violentamente que las personas adolescentes de 10 a 14 años. En todo el mundo, alrededor de 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. En Colombia es importante recalcar que la violencia entre adolescentes presenta diferencias por géneros notables. Así, mientras los adolescentes varones emplean más violencia física, las adolescentes mujeres se enfocan en acciones de violencia verbal, psicológica y relacional, al tiempo que en ambos géneros el uso de las redes sociales y la anulación psicológica de la víctima se constituyen en un comportamiento agresivo habitual. Las conductas violentas en los adolescentes pueden ser consideradas a modo de subproducto de las conductas violentas del entorno en que estos habitan. Por lo que, dada la variedad de elementos que le dan forma a la anulación del otro, en el escenario adolescente la violencia asume una connotación de habitualidad, mediador, vía para resolver conflictos y naturalización. De allí que presente muchas características y contextos de origen, transición, desarrollo y emergencia. Dichos contextos anteriormente mencionados proceden de la interconexión de condiciones vitales, ambientes de crianza y desarrollo, experiencias de interacción, entre otros elementos que individual o conjuntamente influyen en la ejecución intencionada de la violencia. Continuamos con Marianela Rojas. Cuéntanos, Mari, ¿qué tienes para decirnos acerca de los aspectos biológicos, psicológicos y neuropsicológicos de la violencia? Bueno, Andrea, de verdad que es para mí un placer estar esta noche aquí acompañándote y compartiéndote un poco de mi conocimiento a ti y a todos los oyentes. Y bueno, pues ya entrando un poco en materia para comprender pues al adolescente violento es fundamental tener en cuenta 4 áreas: la cognitiva, la emocional, la conductual y la social. La adolescencia comienza con una forma de violencia producida por la naturaleza, que son los cambios físicos en la pubertad. Este es también como un periodo de profundos cambios psicológicos. ¿Por qué? Porque aquí ya se da la pérdida del mundo infantil, la aparición de la genitalidad. En definitiva, es una etapa de incertidumbre a la espera de alcanzar la identidad en el que el yo frágil e inseguro teme quedar, por decirlo de alguna manera, pegado o fijado a estas situaciones infantiles y culpa al entorno de sus dificultades para progresar.
Entonces, pues es importante mencionar que la violencia es un fenómeno que presenta múltiples facetas explicativas y en cada una de ellas su eje conductor es su capacidad de destructurar y anular la interacción vincular del individuo con su ecosistema. Y bueno, uno de los tópicos que aporta saberes sobre su origen es la biología, y es precisamente desde este escenario desde el cual podemos afirmar que las alteraciones neuropsicológicas tienden a afectar la percepción, la cognición de los actos violentos, el autocontrol, además de la calidad de vida y la efectividad de la relación social de las personas en contextos violentos. Entonces, desde este punto de vista podemos observar o podemos darnos cuenta lo destructivas que pueden llegar a ser estas alteraciones de tipo neuropsicológico, aparte de la influencia que tienen sobre la violencia. Incluso, muchas de las personas afectadas presentan inhibiciones respecto al adecuado nivel de afrontamiento psicosocial ante los estímulos, especialmente de aquellos considerados por el sujeto como amenazantes. Hay un punto muy importante que me gustaría tocar, y es que Verona y otros autores en el 2002 consideran que las expresiones violentas se relacionan con la inhibición de la síntesis de la serotonina. Y que, bueno, como muchos sabemos, es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, llevando pues a la sobreactivación de emociones de enfado y las conductas agresivas. Asimismo, Blair en el 2010 argumenta que los sujetos violentos presentan alteraciones cerebrales en la activación de la amígdala, del tálamo, hipotálamo y el procesamiento emocional, por lo que pueden experimentar una reducción de la culpa. El adolescente puede presentar insensibilidad, bloqueo de emociones, inadaptabilidad social, comportamiento antisocial y muy seguramente un afecto plano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marianela Rojas, por tu aporte significativo. Ahora le daremos paso a Soleidis Pérez, quien nos va a hablar acerca de los aspectos psicosociales asociados a la violencia y la violencia intrafamiliar. Cuéntanos, Soleidis Pérez, ¿qué tienes para decirnos? Muy buenas, mis queridos televidentes y Andrea, por esta invitación en el día de hoy. Hoy les quiero hablar acerca de un tema y una problemática muy interesante, aspectos psicosociales sobre la violencia. Regularmente, pues entendemos como aspectos psicosociales desde un sentido práctico que se asocia a procesos de intervención. Sin embargo, esta puede considerarse como una mirada, una perspectiva y al mismo tiempo como una forma de enfrentar pues la realidad que hoy en día vivimos. Conocer un poco también las problemáticas que nuestra sociedad, nuestro país lleva día a día. Una de las problemáticas más persistentes dentro de nuestra sociedad y el mundo y también nuestro país es la violencia. Sabemos que esta ha formado parte pues de nuestra sociedad desde tiempos muy remotos, dado también desde diferentes escenarios como lo es el escenario sociopolítico. Pero en todos los casos sabemos que cuando esto ocurre causa daños y destrucción y desajuste psicosocial. Además, la violencia intencionada y proporcionalmente ejecutada como medida de control social, más que de procesos evolutivos, ha sumido pues a la especie a un estado de intolerancia que suele ser pues transmitido a las nuevas generaciones, aumentando los índices de violencia al tiempo que de abuso y pues de anulaciones como vías propicias para solucionar los conflictos que en ella se presenten. Un aspecto bastante importante y que es esencial mencionarlo es que muchas personas, grupos o comunidades que suelen o que están expuestas a dosis elevadas de violencia suelen ver la violencia como aquella forma privilegiada para que una persona ejerza poder, control sobre algo o alguien cuando él requiera ese objeto o esa cosa. Un tema muy importante también que quisiera tomar en el día de hoy es la familia y la violencia intrafamiliar. Esta es una situación o una problemática que se presenta en todos los contextos. Sabemos que este es un fenómeno que afecta la estabilidad de las personas, grupos, individuos, tanto a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel físico. Esta puede ser destructiva y también puede ser devastadora para la dignidad de aquellas personas que suelen ser agredidos. Es preciso pues advertir que muchos de los adolescentes con conductas agresivas provienen de
familias disfuncionales. Y aunque esto no constituya una condición, cuando en las familias existe una violencia, para los adolescentes se exponen a conflictos constantes, ofensas, insultos, agresiones, amenazas, daños a nivel emocional, alteraciones en su conducta, en su personalidad. Al tiempo también suelen recibir humillaciones, ridiculizaciones, rechazo, entre otros. Dichos comportamientos pues aumentan la vulnerabilidad de los miembros, en especial de los adolescentes, y suelen pues más que todo afectar sus relaciones afectivas y de apoyo entre los miembros, llevando a que algunos de estos, especialmente los hijos, reproduzca pues la violencia en otros contextos. Un ejemplo claro tenemos de esto cuando un niño vive dentro de una familia muy agresiva, a diario recibe golpes, humillaciones, rechazos. Él, cuando vaya al colegio, va a querer descargar todo aquel resentimiento, toda esa humillación que él presenta en casa, la va a querer descargar sobre otro niño que realmente no tiene la culpa y tampoco sabe el por qué él reacciona de esa manera. Otro aspecto también importante a mencionar, pues ya para culminar con mi intervención, es que pues la violencia experimentada por los adolescentes dentro pues del contexto familiar constituye más que todo un factor determinante en el desarrollo de conductas violentas, ya sea en la escuela o en las comunidades, dado que al ser pues testigo de malos tratos entre los miembros pues de la familia, se produce la interiorización de creencias y valores negativos respecto a afrontar conflictos, por lo que el uso más que todo pues de violencia es comprendido a modo de recurso estratégico efectivo para obtener lo que realmente quiere esa persona. Como consecuencia, pues la relación del individuo con su familia suele ser muy disfuncional, los vínculos poco sólidos y los comportamientos violentos frecuentes. Y estos comportamientos suelen tener diversas manifestaciones, incluso pueden ser enfocados en acciones que atentan contra la propia vida de la persona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Andrea por esta invitación. Gracias a Soleidis. Quisiera complementarle un poco más a mi colega acerca de la violencia intrafamiliar, ya que esta posee una direccionalidad a razón del maltrato físico y psicológico entre los miembros de la familia. Y esta reconfigura su sistema de interacciones hasta el punto de cerrarse sobre sí misma para evitar la infiltración que se da con base en el aprendizaje de los modelos de interacción violento. Bueno, muchos niños y adolescentes, más que los actos, se adhieren a la estructura de sentido brindada por el acto violento, reduciendo el fenómeno a un resultado el cual produce estatus, respeto, humillaciones y temor. Para otros, el conflicto reproducido puede constituirse en la única vía para afrontar las problemáticas de la vida diaria, aspectos que, aunque suelen ser mayor en hombres, estos también se presentan en mujeres. Bueno, la agresión en los niños y adolescentes señala que la familia es el entorno principal de aprendizaje de la conducta agresiva, pues el ambiente tiene una fuerte influencia en el niño o adolescente, de modo que si los padres exteriorizan su agresividad personal frente a los adolescentes, es probable que se forje una tensión en espiral que aumente la agresividad y esta conlleve a la violencia. No obstante, si los padres son comprensivos, el adolescente logra forjar un comportamiento sosegado o claro del que va extinguiendo las conductas anulativas hacia sí y hacia otros. También es preciso advertir que los adolescentes que integran familias disfuncionales suelen ser víctimas de agresiones a menudo, perpetradas por sus padres, hermanos u otro miembro de la familia, al tiempo que se ven envueltos en conflictos frecuentes, ofensas, descalificaciones, amenazas, daños a nivel emocional, alteraciones de conducta, privaciones afectivas, humillaciones, ridiculizaciones, rechazos, entre otros. En gran medida, pues la violencia experimentada por el adolescente dentro del contexto familiar constituye un factor esencial en el desarrollo de la conducta violenta futura, dado que ser testigo de malos tratos entre los miembros de la familia o de estos con otros familiares o hasta de la misma comunidad favorece la interiorización de creencias y valores negativos frente a las relaciones con otros y el uso de violencia para obtener lo que se quiere.
Por dichas razones, la relación del adolescente infractor con su familia es disfuncional, con vínculos afectivos limitados y comportamientos violentos. Bueno, Andrea, muchas gracias por la invitación. A mis demás colegas, un placer para mí estar aquí con ustedes esta noche. Yo les voy a hablar un poco acerca de aquellos aspectos sociales que están asociados a la violencia en el adolescente. En el adolescente con problemas de límites, de conducta o con antecedentes criminales, la violencia se relativiza de acuerdo con el contexto y en algunos casos suele justificarse en función de ideas erróneas de control, de poder y de construcciones imaginarias inapropiadas acerca de la justicia. Por ello, dadas las condiciones de inestabilidad y de fluctuación emocional propias de la adolescencia, la mayoría suele pasar de la impulsividad agresiva a la planificación teleológica para hacerle daño a otras personas. Aspecto pues que en muchas ocasiones puede verse apuntado por el consumo de sustancias psicoactivas y un elevado conflicto intrafamiliar con las figuras de autoridad. La violencia está determinada como una conducta agresiva de elevado impacto caracterizada por intenciones destructivas que se ejecutan en otra persona de forma directa y planificada con el fin de aminorar su voluntad, cosificar su existencia o enunciar públicamente situaciones de poder y conflicto en contextos ya sea académicos, comunitarios, familiares y de interacción externa entre pares. Por esta razón, la acción violenta del adolescente pretende modificar un estado de pasividad o de aversión propio en la víctima, instalar el acoso como un ejercicio del poder, solventar una necesidad de figuración social a través del comportamiento agresivo, al tiempo que la anulación real y sistemática de la legitimidad social del otro. Bueno, de manera general, los adolescentes constituyen una población de elevado riesgo para verse afectada por actos violentos. Adicionalmente, suelen percibir con mayor facilidad los efectos y causas de la violencia estructural y las injusticias o imposiciones de los sistemas familiares, dado que son muy sensibles a la crítica, al seguimiento de patrones y de órdenes y generan aptitudes desafiantes con facilidad y suelen conflictuar todo intento de alineación al mundo adulto, por lo que una actitud crítica y a menudo aversiva hacia el límite lo lleva a reconsiderar los límites con que operan en lo social. En los adolescentes es posible considerar que la violencia contestaría, es decir, aquella que está en contra de todo régimen, el cual emerge como un intento de estructurar un orden político y sociofamiliar, sentido lejano de sus intereses, y se instaura también en el colectivo como uno de los elementos con los cuales se da respuesta a la presión social. A nivel de género, la tendencia es que la violencia en la adolescencia sigue una trayectoria de equiparamiento, lo que quiere decir que en algún momento ambos géneros estarán en posiciones análogas respecto a la violencia recibida y ejecutada. Queremos darle las gracias a los televidentes que estuvieron conectados con nosotros y a nuestras 4 expertas que trataron este tema de interés social y de gran importancia en estos últimos tiempos. Chao, chao, y nos veremos pronto en nuestra próxima transmisión de este programa, su programa AMS Noticias.